Les quiero recordar que como buenos cristianos, porque nosotros estamos tratando de ser buenos cristianos, ¿verdad? Yo sé que hay muchas congregaciones del Señor, en todas las ciudades hay muchas iglesias, pero no todas tienen el mismo objetivo. Algunos están distraídos, pero yo no quiero que nosotros estemos distraídos. Quiero que Dios abra nuestros ojos para que veamos que debido a que los tiempos se van a poner más difíciles, que todos nosotros seamos irreprensibles. O sea, que podamos pedirle a Dios que abra nuestros ojos de que para la venida de Cristo todos nosotros tenemos que estar irreprensibles, espíritu, alma y cuerpo. O sea que Dios quiere que seamos gente santa, ¿verdad? Si alguien al escuchar predicar al hermano Carrillo está sordo, pídale a Dios que le quite esa sordera, ¿verdad? Porque yo como pastor no soy impositor, soy expositor. Yo no soy impositor. Yo a nadie le puedo imponer la santidad de Dios. La santidad de Dios es un asunto suyo. Yo sembré, Apolo regó, pero el crecimiento lo da Dios. Por muchos años yo fui un pastor manipulador, porque uno puede ser un pastor manipulador. Uno puede ser autoritario y manipulador, pero entonces los hermanos ya no hacen las cosas por gracia. Usted debe de aprender que todo lo de nosotros es por gracia. Y si Dios no le ha dado la gracia a usted para que usted deje de ser mundano, deje de ser una persona sin vicios, hermano, ese ya es asunto suyo. Por el otro lado, yo como pastor, Dios me ha escogido, pero mi posición es que yo ya no soy pastor de niños. Hace años que Dios me habló que yo no soy pastor de niños. Yo soy pastor de discípulos. El que quiera que lo discipulemos para agradar a Dios, va a encontrar esta iglesia como una bendición. Porque aquí en esta congregación discipulamos a los hermanos para que ellos agraden a Dios. No los estamos haciendo perder su tiempo. Así que si usted no ve mucha emoción aquí de que le despeine el pastor o lo bote, no se asuste, porque aquí preferimos movernos en la realidad y no en la emoción. ¿Ok? Pero usted debe de saber pues que soy expositor, no soy impositor, porque algunos pueden decir, y el hermano Carrillo no le dice nada a este hermano, el hermano Carrillo no le dice nada a esta hermana. ¿Qué más de lo que le digo predicando, hermano? ¿Qué más le digo predicando? Yo ya no sé ni cómo decir, pero yo digo que yo digo mucho. Y algunos hasta han dicho que yo predico muy, muy en serio y que tomo las cosas muy en serio. Y me gusta que digan eso, porque no soy liviano en las cosas de Dios, porque yo mismo estoy luchando cómo agradar a Dios. Así que todos somos compañeros, todos estamos en esta lucha, todos estamos en esta pelea, pero si usted siente que algún hermano es tropiezo para usted, háblele, usted háblele. Usted dígale que lo está haciendo tropezar, porque dice que el que prende almas es sabio. O sea que si usted hace volver a algún hermano de su camino descuidado a un camino más cuidadoso, dice que usted es sabio. Así que aquí todos podemos exhortarnos, porque dice la Biblia que nos exhortemos los unos a los otros para que seamos sanados. Y el que es espiritual dice que con mansedumbre corrija
al que cree que está mal para restaurarlo. Entonces recuérdense pues que desde el pastor hasta el último aquí, todos tratamos de agradar a Dios. Es lo que estamos tratando. Amén. Entonces usted solo ore por el hermano Carrillo, porque yo predico la palabra del Señor a veces bastante duro, pero es una palabra que sana. Amén. Entonces, para empezar hoy, como estamos estudiando las 42 generaciones, 42 generaciones. Entonces yo quiero que ustedes recuerden, porque no es casualidad que después de estudiar las 42 jornadas, Dios nos haya puesto a estudiar las 42 generaciones. Y quiero que ustedes vean que las 42 generaciones en cierta manera se ven como algo externo, a pesar que tiene muchas cosas internas. En cierta manera se ve como algo externo porque se ve como que hay que viajar para poseer algo, para conquistar la tierra. Las 42 generaciones fueron para conquistar la tierra. Y hablamos de que conquistar la tierra es poseer a Cristo en plenitud. O sea que Dios usa, por eso oramos por Israel. Porque Israel es una parábola para que nosotros entendamos la realidad del Nuevo Testamento. Entonces Israel, si ahorita está en guerra Israel, la iglesia está en guerra espiritual. Guerra espiritual. Si ellos son sombra, porque todos los teólogos están de acuerdo que Israel es el reloj profético para la iglesia. O sea que lo que le esté pasando a Israel va dando señales de lo que está pasando en la vida espiritual. Entonces, por eso es que Dios nos dio el Antiguo Testamento. Si Dios quisiera, nosotros tendríamos únicamente el Nuevo Testamento. Pero Dios nos dio Antiguo Testamento y Nuevo Testamento porque el Antiguo Testamento sirve para entender el Nuevo. O sea que el Antiguo Testamento contiene al Nuevo Testamento escondido en todas sus letras. Ahí lo contiene. Y si usted lo saca, el Nuevo Testamento explica el Antiguo Testamento. Entonces, 42 jornadas del pueblo de Israel, una por una la estudiamos y nos tardamos 8 meses. Ahora yo no sé cuánto nos vamos a tardar para entender las 42 generaciones, pero noten ustedes que el número 42 es, si usted lo multiplica 6 por 7, 42, o si usted lo suma, 40 más 2. Del lado que lo ponga, va a entender los tratos de Dios. Porque si lo pone dividido en 7 partes de 6, usted va a poder descubrir cómo Dios trata con los niños en Cristo, con los adolescentes en Cristo, con los padres y con los ancianos o abuelos. Y le va a mostrar Dios a usted esas 4 formas de 6, que son 24 jornadas, y en ellas está descrito todo el crecimiento de un cristiano. No hay necesidad de andar buscando comentarios de la Biblia, ni buscando estudio de aquí ni de allá. La Biblia es la verdad, y la Biblia es la que le enseña a uno cómo debe de crecer uno espiritualmente. Y por eso después de 4 grupos de 6, nos pone 3 grupos de 6. Y eso complementa 42 jornadas, pero las últimas 3 las solidifica porque tienen que ver con los ancianos o los abuelos, los cristianos que de verdad quieren agradar a Dios. Por eso no las entienden muchos cristianos nuevos. Hay muchos cristianos que usted les explica las jornadas
de la 25 en adelante y no las entienden, porque solo las pueden entender aquellos que de verdad tienen un compromiso serio con Dios, que de verdad quieren que cuando Cristo regrese los haga vencedores. Por eso el no entender, les decía yo la vez pasada, en cierta manera es una maldición, porque no hay razón por la cual no entender, porque dice que entenderá el entendido. Y si usted de verdad quiere agradar a Dios, usted se vuelve un entendido. Entonces, volviendo al 42, si lo sumamos, 40 más 2, 40 es la prueba de nuestra vida. Yo le estoy hablando a usted todo lo que está en la palabra de Dios. Cuando usted lee Deuteronomio capítulo 8 y versículo 2, allí hay una definición del 40. Si nos lo ponen en la pantalla, usted puede ver el 40, esa es una definición, mire. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años. Entonces ese versículo le está diciendo a usted que el número 40 representa toda la vida de un creyente. Dios por medio de ese versículo nos dice que el viaje de Israel de 40 años fue con el propósito de afligirlo, de probarlo, porque Dios quiere saber qué hay en el corazón, si hemos de guardar o no sus mandamientos. Por eso yo les he preguntado a ustedes, ¿cómo ha sido la vida de ustedes? ¿Ha sido una vida fácil? ¿Ha sido una vida que todo ha sido color de rosa? ¿Ha sido una vida smooth? No, todo el verdadero cristiano, Dios lo puso aquí en la tierra para afligirlo. Lástima que muchos cristianos cambian el evangelio y hay cristianos que están bien ministrados de un evangelio mezclado, porque hay cristianos que creen que no hay que sufrir. Solo imagínense, hay una iglesia que se llama Pare de Sufrir. Yo aquí le digo a usted, aquí no podemos decirle que pare de sufrir. Si Dios le dice a usted que lo va a afligir, ¿cómo le vamos a cambiar el evangelio? ¿Cómo le puedo yo decir a la gente que pare de sufrir, hermano? Si el Señor Jesús dice, en el mundo tendréis aflicción. Entonces yo estoy contra Cristo. Uno de nuestros hermanos en Cristo quiso poner una congregación de pare de sufrir. Él se llama Pedro. Pedro un día le dijo a Cristo que él iba a ir a la cruz y le dijo, no, Señor, para de sufrir. ¿Y qué le dijo el Señor? Apártate de mí, Satanás. Cualquiera que le diga a los hermanos que no debe sufrir, hermano, Dios le dice, apártate de mí, Satanás. Aunque usted no me diga amén. ¿Por dónde te ha traído estos 40 años? Entonces, 40 más 2 es prueba de la vida para testimonio, porque 2 es testimonio. Pero resulta que ahora estamos en un contexto, si me lo ponen allí, Mateo 1:17, estamos en un contexto en el que Dios quiere abrir nuestros ojos, porque así como nos reveló que con 42 jornadas podemos tomar posesión de la tierra prometida, ahora miren lo que nos promete con 42 generaciones. De manera
todas las generaciones, desde Abraham hasta David, son 14. Desde David hasta la deportación a Babilonia, 14. Y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo, 14. Pero miren el versículo 16. Y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Si ustedes se dan cuenta, Dios usa 42 generaciones. Ya todos los cristianos sabemos que Cristo es Dios. Cristo es Dios encarnado. Él usó 42 generaciones para ser dado a luz por María. María dio a luz a Jesús. Y todos les gusta esa historia, ya ven que en Navidad el pesebre, el niñito, los regalos y el ambiente, los tamales, dijeron aquello, todo el ambiente navideño que se vuelve, pero se pierde de vista la realidad. Porque Dios, mira, Dios no está interesado en que en esas fiestas nosotros andemos más preocupados de los tamales y del pavo y de la gallina y la comida, si lo que Él nos quiere revelar es que Él nació a través de los humanos. Imagínese, hermano, por favor, póngase a pensar por un momento que el Dios del universo, el creador, el salvador, el redentor, el maravilloso, el poderoso, nació entre los humanos y usó a una mujer que se llamaba María. Ah, Dios bendiga a las Marías, ¿eh? Nació llamado el Cristo. Pero unamos la Biblia, pues, porque para poder nosotros ser bendecidos espiritualmente, nosotros tenemos que unir la Biblia. Ahora vayamos al momento que le vienen a decir, él dice que él está hablando y le dicen, Señor, allá afuera está tu mamá y tus hermanos y dice que quieren hablar contigo. Se le quedó viendo al que le trajo el mensaje y dice que señaló a sus discípulos. Señaló a sus discípulos. Le dijo al que le estaba diciendo que su mamá y sus hermanos lo andaban buscando, le dijo, mis hermanos, mi madre, son los que hacen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Ah, eso nos mete a una revelación profunda. Porque nosotros nos distraemos diciendo que María es la mamá de él. Y hasta nos inventamos una iglesia católica. ¿Y qué si Dios no está diciendo eso? Él está diciendo a gritos, mírenme, yo puedo nacer de los humanos. Yo puedo usar gente para nacer yo. Por eso cuando la gente lee Mateo, ay, gracias mis hermanos técnicos que me ponen y extendiendo su mano hacia sus discípulos dijo, he aquí mi madre y mis hermanos. Pero si usted lee el siguiente, usted va a leer que él dice que sus hermanos son los que hacen la voluntad. ¿Eh? Porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos es la Virgen María. Bienvenidas vírgenes. A menos que no estén haciendo la voluntad. Si ustedes no están haciendo la voluntad de Dios, disculpen, pero ustedes no son ni María, ni la hermana de Cristo, ni Jacobo, su hermano. Pero quiero que por favor vean pues que la Biblia
tiene una manera de estar escrita. Y ahora nos van a revelar todo lo que necesitamos. Necesitamos 42 requisitos para dar a luz a Cristo. 42, porque María está de último. O sea que María es el propósito de todas las 42 generaciones. Vamos al capítulo 1:1, Mateo 1:1, para irnos familiarizando, porque estamos hablando de la genealogía de nuestro Señor Jesucristo. Mire, libro de la genealogía de Jesucristo. Y aquí nos lo pone primero como hijo de David, y a mí me llama la atención porque, si ustedes se dan cuenta, aquí no dice que él sea hijo de alguien más, sino dice que es hijo de David, hijo de Abraham. Ahí no dice que es hijo de Dios. Entonces el Señor tiene secretos. Él es hijo de Dios, pero Él quiere ser hijo del hombre. Y fíjese, cuando los cristianos leen la Biblia, como no ponen atención, ni les interesa saber muchas veces, leen 10 veces el hijo del hombre, el hijo del hombre, el hijo del hombre. Ahora usted tiene que saber que cuando Dios diga que va a venir el hijo del hombre, preocúpese, porque si usted no lo da a luz, no hay manera que venga. Y casi todos los cristianos están esperando que venga del cielo. Y el plan de Dios, claro que va a venir del cielo, pero del cielo va a venir la cabeza. Pero el Señor viene a buscar su cuerpo. Su cuerpo tiene que ser dado a luz en la tierra. Y si no hay cuerpo, hermano, si cuando Cristo venga, por eso Él dice, cuando yo regrese, dice, hallaré fe en la tierra. Porque el Señor viene, hermanos. Pero ¿se dan cuenta que Él no viene por un individuo? Él no viene por Sergio, ni por el hermano Gilberto, ni por Noé. Él viene por todos nosotros. Porque todos nosotros conformamos el cuerpo de Cristo. Entonces ahora Él va a venir como cabeza y dice, ¿dónde está mi cuerpo? Porque mi cuerpo es mi esposa. Y resulta que los cristianos, hermano, bien, gracias. Los cristianos, todos participando del mundo, dice que se van a estar casándose y dándose en casamiento, y que se los va a agarrar el Señor en curva, y que va a ser como en los días de Noé, porque dice que ninguno entendía hasta que vino el diluvio. O sea que hasta que venga la tribulación es que los cristianos van a entender. Cuando los empiecen a perseguir para matarlos, entonces se van a preocupar y muchos serán emblanquecidos. Pero ¿para qué esperar que nos arreglen a la fuerza, hermano? Verá. Yo no le estoy contando cuentos de Caperucita ni de El Lobo. La genealogía es para que usted entienda cómo se le puede formar Cristo a usted. Y a mí me llama la atención porque mire cómo empieza el capítulo 1:1. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David. Lo pone primero de David. Lo lógico sería que en el siguiente versículo empezara a hablar de David, pero mire de quién empieza a hablar, versículo 2. Yo soy muy atento, hermano. Yo le pongo atención a la Biblia cuando la leo. Mire, Abraham engendró a Isaac. ¿Por qué no empieza con David? Hasta más adelante va a poner a David. Pero eso es una señal para usted y para mí. Cuando él dice, regresemos al 1:1, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David. Fíjese que David es
bien importante. Cuando Dios pone algo primero, es como que le gritara a usted y le dijera: atención, atención, póngolo primero porque es lo más importante. Claro que Abraham es importante porque con él empieza las generaciones, pero noten que pone primero a David. ¿No han leído ustedes que David era conforme al corazón de Dios? Vamos a entender que aquí en este Evangelio de Mateo, la razón por la cual pone a David primero es porque este Evangelio va a servir para entender el reino. Porque es por medio de David que él obtiene el reino. Entonces, si nos ponen primero a David, es como que nos pegaran en la cabecita. Atención, atención. Se va a hablar de un reino. Y miren, lean todo Mateo y van a ver que el reino, 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 el reino. Parece disco rayado, pero Mateo les va a hablar a ustedes solo del reino. El reino, el reino. O sea que es importantísimo para nosotros al leer Mateo entender que Dios se encarnó. En Mateo se encarnó para ser rey, pero no para quedarse rey él, sino para producir reyes. Por eso es que nos empieza hablando de una genealogía. Por eso nos empieza a hablar y tenemos que ir leyendo uno por uno de fulano engendró a sutano, sutano engendró a mengano, mengano engendró a perencejo, perencejo engendró al que sigue. Pero tenemos que entender que para llegar hasta María, que da a luz a Cristo, hay que entender quién engendró a quién. Y así como usted aprendió que de una jornada se pasa a la otra, de un engendramiento usted pasa a otro engendramiento. Ahora entienda pues, porque Dios, su creador, su salvador, su rey, su Dios, viajó como esperma por 42 generaciones hasta que le tocó nacer. Y por eso les he usado de ejemplo. Usted es un esperma perfeccionado. Usted viajó. Usted viajó. Dios, para nacer en esta tierra, viajó 4,000 años. ¿Aló? 4,000 años. ¿Qué año naciste tú? 1982. Quiere decir que tú 5,982 años, ¿verdad? Viajaste para venir a esta tierra. Yo no sé cuántos de ustedes han visto el viaje que hizo Dios también. Y fíjense que la Biblia lo tiene todo bien explicado, pero escondido. Hebreos 2:14. Hebreos 2:14. Ahorita ese todavía vale $25, pero de repente nos va a valer $1,000, porque va a ser muy importante. Los versículos van cobrando valor conforme usted va recibiendo revelación. A veces valen solo 20 centavos, pero de repente usted los encuentra en donde encajan perfectamente y dice usted: este ahora vale $1,000. Amén. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo. O sea que ahí nos está diciendo, así como todos los hijos viajaron para nacer, yo también viajé para nacer. Pero mi punto importante es que usted entienda que Dios le está revelando a usted
que de usted puede nacer Cristo. De usted y de mí puede nacer Cristo. Pero para que nazca Cristo, porque la lección para nosotros es espiritual. Para nosotros, Cristo puede nacer a través de nosotros. Cuando nosotros hacemos la voluntad de Dios, Dios nos ve como los que se formó Cristo en nosotros y que ya nos volvimos la Virgen María. Ya no, fíjese, los católicos se pondrían bien contentos al oírme hablar así. El hermano este sí predica bien, porque nosotros podemos volvernos la Virgen María. No, y se van a ir a quejar con el Papa de mí, van a decir que estoy cambiando el catolicismo. Pero sí, pues sí lo estoy cambiando, porque estamos hablando de que Dios puede nacer a través de nosotros, hermano. Entonces, solo imagínense ustedes cuán profundo es lo que Dios ha planificado para nosotros. Es profundísimo. No vayan a creer ustedes que ser cristiano es ganarse 10 centavos o 20 centavos. No, somos millonarios, multimillonarios, billonarios, trillonarios con la revelación divina, porque lo que Dios se ha propuesto es que todos nosotros seamos los hermanos de Cristo, la mamá de Cristo. Fíjense, hermanos, mi padre, mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Y en Hebreos dice que Él no se avergüenza de llamarnos hermanos. ¿Por qué? Porque dice, yo y los hijos que me diste, tú me diste a mí tu gloria, le dice al Padre. Yo también le doy a ellos mi gloria. Pero tristemente los cristianos nos hemos criado a través de enseñanzas tan pobrecitas, enseñanzas religiosas, porque eso es lo que han producido en nosotros los pastores, pura gente religiosa, de verdad, hermano. Si usted no tiembla, no tienen el espíritu. Así nos han enseñado. Si usted mira a un hermano que está, aleluya, ramachanda la basiri, sí, ese hermano sí tiene el espíritu, tiene la unción. Y sale de ramachanda la basícara a decirle a la esposa que mañana se divorcia de ella. Qué lleno de qué espíritu está lleno. Del demonio, bien engañado, religioso, hijo del diablo. Pero al que tiene lo miran, a nosotros nos miran como mundanos, quiero que lo sepan. Quiero que lo sepan. Ya lo descubrí, dice. Sí. A nosotros nos miran como mundanos. Y por eso es que les digo, tengan cuidado, no sean mundanos, porque ya nos dimos color. Cuidémonos, cuidemos nuestro testimonio. Sí, no seamos descuidados. Pero sí le digo una cosa. ¿Sabe por qué a un cristiano que no es emocional lo ven como que no tiene el poder? Porque uno puede, cuando estudiamos las jornadas, uno puede fabricar cierta espiritualidad y hacerse ver como espiritual ante los demás. Sí, uno puede fabricar eso, hermano. Cuando yo recién empecé a pastorear, yo era bien legalista. Si usted me hubiera conocido a mí unos 35 años atrás, yo no creo que se hubiera quedado tal vez conmigo. Porque yo predicaba que las mujeres no se podían pintar, que no podían usar aretes, que no podían usar pantalón.
Nunca les pude cortar la lengua porque esa sí la tenían larga, igual que mi corbata. Pero nunca les pude cortar la lengua a las hermanas, aunque la tenían de largo de la corbata del pastor. Pero yo me acuerdo bien, fíjense hermano, mi esposa se acuerda. Mire, una vez, en esos años, hace 35 años, mi esposa y yo íbamos caminando en la Yucles, de este lado, en la banqueta, en esta banqueta de este lado, íbamos para allá arriba. No vivíamos aquí, pero teníamos el edificio de la iglesia ahí en La Vaina. Y estas eran nuestras caminatas, por aquí veníamos a los tacos y a los sándwiches y a todo. Y a veces venía yo a buscar botas de vaquero. La cosa es que, no, sí, aunque no crea, de vez en cuando me vestí de vaquero. Me hicieron, los hermanos me vistieron de vaquero. Sombrero, pantalón de mezclilla, de vía escondida porque bien panzón, de vía escondida. Tú eres de vía escondida, sí, está tan escondida. Y entonces íbamos caminando en esa banqueta. Y de repente miramos que allá más adelante, 3 personas se metieron así como a un almacén. Y yo le dije, ¿quiénes eran esos? Y ella sí los vio porque me dijo, son las hermanas fulana, sutana y mengana. Y como vieron que yo iba caminando ahí, y yo en ese tiempo era un pastor legalista, y le digo, ¿y por qué se esconderían? Es que andan en pantalón. O sea que quiero decirles pues que en el pentecostalismo los pastores prohíben un montón de cosas que los hermanos no las hacen cuando vienen a la reunión. Pero ya cuando salen de aquí, le dan rienda suelta a su carne, a sus emociones y todo. Y entonces yo le dije, vamos a ver, porque tienen que salir, a menos que salgan por una puerta de atrás. Vamos, le digo. Y fui hasta allá con ella y le digo, ¿y ustedes por qué se esconden de mí? No se escondan de mí. Yo no les voy a decir nada. Si ustedes quieren andar así, es cosa de ustedes. Pero no se escondan de mí, le digo, porque entonces ustedes me respetan más a mí que a su convicción. Y uno pues sí, o tiene convicción o no tiene convicción. Había otra hermanita que la tenían como desobediente. Ya está con Dios la hermana Martita. Pero ella me decía a mí, yo no me quito mis aretes y no me los quito 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 y usted no me va a echar de la iglesia por eso. Así, hermano. Y yo le decía, hermana Martita, hombre, tranquila, tranquila. Tampoco estamos peleando, le digo. Es cosa suya, le digo. Yo solo le predico lo que he alcanzado a ver, le digo. Sí, pero es que para mí eso no es pecado, pastor. No se preocupe, mi hermanita. Nunca se los quitó. Es más, cuando pasaba cerca de mí me hacía. No, y fíjense qué tremendo, porque ella me decía a mí, pastor, te quiero tanto. Porque hay otras áreas que como me bendices. Pero en esa de los aretes no me bendices, dice. Pero hay otras áreas que como me bendices. Bendito sea Dios, le digo. ¿Cuántos quieren dar a luz a Cristo? Yo quiero dar a luz a Cristo. Anhelamos, yo anhelo dar a luz a Cristo. Yo quiero que Cristo se forme en mí. Entonces, por favor, y con esto voy a terminar hoy porque el viernes pues, es corto el pensamiento. Seguimos el domingo, pero quiero que por favor nunca se les olvide esto. Nunca, nunca, nunca se les olvide que en Mateo Dios se encarnó para que nosotros seamos reyes, no solo Él. Porque al llegar al final de la Biblia dice que nos hizo reyes y sacerdotes. Nos hizo reyes y sacerdotes. Entonces en Mateo es el evangelio donde Dios quiere producir reyes para el milenio. Reyes para el milenio. En Marcos, Él se encarnó
para producir esclavos, siervos. Por eso cuando estudiemos Marcos, todos los detalles para que nosotros seamos siervos, ahí están. Cuando estudiemos Lucas, todos los detalles para ser hombres perfectos, hombres con la más alta calidad de moral, Lucas. Porque todo lo que les estoy diciendo, Él lo llegó a hacer. Él es rey, Él es siervo, Él es hombre perfecto. Y Juan es el evangelio para que todos entendamos que Dios puede hablar por medio de carne. Es la encarnación de Dios como el hablar divino. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y aquel verbo se hizo carne. Si yo estoy hablando aquí cosas maravillosas, solo se puede hacer por medio de la encarnación de Cristo en mí, porque Él es el Espíritu que habla. Ahora, si yo me pongo a contarle a usted chistes y me pongo a contarle cómo era mi suegro y cómo era mi suegra y cómo es mi tío y mi primo y me pongo a hablarle política, entonces no es el Espíritu de Dios el que habla a través de mí. Yo no puedo decir que la encarnación de Cristo está siendo efectiva en mí. Pero si yo al abrir mis labios lo bendigo con la palabra de Dios a usted y usted es suministrado y alimentado, entonces usted puede decir, Dios habla a través del hermano Carrillo. ¿Sí? Y esa es la meta de nosotros los pastores. Y gracias a Dios porque los que oran, hoy cuando yo estaba orando por Israel, alguien de ustedes dijo, Señor, háblanos a través de nuestro pastor. Creo que fue Gilmar, dijo, háblanos a través de nuestro pastor. Si usted pide eso, ¿usted cree que Dios no le va a hablar? Si usted le ora a Dios, Señor, háblame a través de mi pastor, Dios le va a hablar. Pero algunos se conforman nada más, dicen, no, ya va a pasar el chistoso. Y pasa el chistoso y a todos los hace reír. Y nada de bendición de palabra. Qué bueno. Nunca olviden pues que cada evangelio, si hablamos en buen mexicano, dice, cada evangelio tiene su chiste. Cada evangelio tiene su chiste, cada evangelio tiene su objetivo. El objetivo de Mateo es que tú seas rey. Porque puede ser que lo leas y digas, ¡ay, Cristo es rey! Y el Señor le va a decir, no, entonces no has descubierto todo. Vas a descubrir que si yo soy el rey, tú también. Si yo soy la luz, tú también. ¿Acaso no lo dice Él? Él dice, yo soy la luz del mundo. Y luego dice, vosotros sois la luz del mundo. Yo soy rey, te hice rey y sacerdote. Yo soy siervo, tú eres mi siervo. Yo soy hijo del hombre, puedo ser hijo tuyo. Aleluya. ¿Alguna pregunta? Si no, pues seguimos el domingo. Esta fue la lección 6, Gilmar. Amén. ¿Alguna pregunta? ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Tiene algún comentario? ¿Tiene algo que decir? Este es el momento. ¿No? Calle para siempre, dice. Muy bien, gracias a Dios que Dios nos ayudó hoy para ser bendecidos y no perdimos el tiempo, sino que lo aprovechamos bien, bien, bien.